Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y hoy os voy a comentar las cifras que no se dicen en los medios de manipulación masiva y sin embargo son oficiales porque las publica el Ministerio de Sanidad. Efectivamente, el Ministerio de Sanidad, os dejo abajo el enlace, ha publicado el Índice Nacional de Defunciones, un índice oficial de defunciones que se va actualizando. Bien, este Índice Nacional de Defunciones, según se explica en esa misma web y cuyo enlace digo que os dejo abajo, lo que hace es publicar todas aquellas personas cuya defunción se haya inscrito en el registro civil, es decir, el trámite obligatorio para todas las defunciones. No es una mera estadística, ¿no? Esto es la constatación de las defunciones que ha habido porque se han inscrito en el registro civil. Bien. No voy a sacar ninguna conclusión porque luego me tachan de conspiranoico. Por tanto, simplemente voy a decir lo que dice el Ministerio de Sanidad en su página oficial. El Registro Nacional de Defunciones. Y bien, ¿y qué es lo que dice? Bueno, pues ya digo, dejo el enlace, dice que a 20 de agosto de 2020 ha habido 229.887 personas. Es cierto que se dice que puede haber un decalaje temporal. Si no hubiera decalaje temporal, serían dividiendo el número de fallecidos entre el número de días que han transcurrido, es decir, 229.887 entre el número de días transcurridos hasta el 20 de agosto serían 1.000 fallecidos al día, lo cual nos daría 365.000 fallecidos a final de año, lejos de los 416.000 del año pasado y mucho más lejos de los 427.000 del año anterior. Pero es igual, aunque consideremos ese decalaje de un mes y contemos simplemente los fallecidos hasta el 20 de julio de 2020, no llegarían ni de lejos, y podéis hacer vosotros vuestras propias cuentas, ni de lejos a los 416.000 fallecidos del año pasado, ni de lejos, porque serían alrededor de 390.000 fallecidos. Por tanto, la página oficial del Ministerio de Sanidad, que yo no me lo invento, en el Índice Nacional de Defunciones, ¿qué significa? Que son las que se han notificado por el registro civil y le damos el decalaje de un mes, es decir, descontamos un mes entero, pues nos da que las defunciones este año son muy inferiores al año pasado. Yo no digo nada, no saco ninguna conclusión, simplemente estoy diciendo lo que dice el Ministerio de Sanidad en el Índice Nacional de Defunciones. Quiero añadir, eso sí, sin sacar conclusiones porque no lo voy a hacer, quiero añadir que desde 1980, y os dejo también abajo el enlace a datos oficiales, hasta 2018, en estos aproximadamente 38 años, ha habido un aumento tremendo de fallecimientos por enfermedades respiratorias. Hasta tal punto que en 1980 había poco más de 25.000 fallecidos por enfermedades respiratorias. Y en 2018, que es el último año en el que se recogen estos datos oficiales, como digo, ha habido casi 55.000. Por tanto, estamos hablando del doble de fallecimientos. Es decir, en 2018, 55.000 personas fallecieron por enfermedades respiratorias. Podéis pensar que es porque ha aumentado la población, pero no es así. Porque en 1980 había 37,5 millones de personas que vivían en España, mientras que en el 2018 eran unos 47 millones. Es decir, habían aumentado 10 millones cuando las enfermedades respiratorias han matado al doble de personas en 2020 que en 1980. Os dejo abajo los enlaces. Por tanto, las enfermedades respiratorias han supuesto un incremento tremendo como causa de fallecimiento en España de 1980 a 2018. Veremos lo que ocurre al final de año cuando lo publiquen, si lo publican. Pero bueno, no quiero tampoco enredarme mucho más, ni quiero sacar conclusiones. Os reitero que según el Ministerio de Sanidad, las personas que han fallecido a fecha 20 de agosto de 2020, con un decalaje de un mes, según se dice que podría llegar a haber en la página, se dice del Ministerio de Sanidad,
son 229.887, cuando en 2019 en todo el año fallecieron 416.434 y en 2018 en todo el año 427.942. Son datos oficiales. Sacad vuestras conclusiones. Si a mí me dicen luego que estos datos no son correctos, no es mi culpa, no es mi problema. Son datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad, Índice Nacional de Defunciones. Si son incorrectos, la culpa no será mía, la culpa será del Ministerio de Sanidad, que publica datos incorrectos en su web. Pero si yo miro la página del Ministerio de Sanidad y veo que los datos que constan en el Índice Nacional de Defunciones son los que os digo, la conclusión es obvia: un número de fallecimientos muy inferior al de años anteriores. Yo no quiero sacar ningún tipo de conclusiones y tampoco quiero que me vuelvan a acusar de difundir bulos, porque yo no difundo ningún bulo, solamente digo lo que dice el Ministerio de Sanidad. Y si los datos son falsos, el bulo es el Ministerio de Sanidad. Ese sería el bulo, porque yo solamente estoy difundiendo lo que consta en el Ministerio de Sanidad. Que en un año de pandemia, en el cual nos privan de nuestros derechos y libertades básicos y por lo cual arruinan nuestra economía, y a tantísimas personas nos han confinado, estabulado y nos obligan a llevar mascarilla, el número de defunciones que constan en la página del Ministerio de Sanidad, en el Índice Nacional de Defunciones, es muy inferior al de años anteriores. Si no es correcto, que lo corrijan, no es mi problema, yo digo lo que pone aquí. No creo que sea decir bulos, simplemente el difundir lo que dice nuestro Ministerio de Sanidad, encabezado por el licenciado en Filosofía, señor Illa. Y el negacionista Fernando Simón, que poco antes del 8 de marzo todavía decía que iba a haber unos pocos contagios nada más en España y que a su hijo le diría que hiciera lo que quiera respecto a las manifestaciones del 8M masivas en las cuales iba Irene Montero infectada y que se la vio toser y que se abrazaba y besaba a todo el mundo cuando ya todos sabíamos que teníamos un problema sanitario en España, pero no se hizo nada. Todo lo contrario, lo que se hizo es multiplicar los contagios a través de manifestaciones masivas en las que no se guardó no solo la distancia de seguridad, sino que sobraban besos y abrazos, porque entonces no había problema en nuestro gobierno negacionista encabezado por Pedro Sánchez e Irene Montero. Pues bueno, con Fernando Simón negaban el problema y lo expandieron. Igualmente luego Pablo Iglesias, a pesar de tener a su pareja Irene Montero infectada, fue al Consejo de Ministros saltándose todo tipo de prevenciones, yendo infectado al Consejo de Ministros. No digo yo tampoco que los de Vox fueran mejores, que también hicieron su congreso, macrocongreso, a pesar de que todos sabíamos que había un problema sanitario porque estábamos avisadísimos de lo que había pasado en China y en Italia, y teníamos a Ortega Smith, por supuesto, también derrochando virus por todos los lados. Pues bueno, con estos políticos que tenemos en España no podemos esperar nada mejor que lo que tenemos, que es una privación absoluta de derechos y libertades. Lo mismo hay que decir de Pedro Sánchez, ¿no? Que también su mujer se dijo que estaba infectada del COVID-19 y sin embargo Pedro Sánchez, lejos de guardar la cuarentena, siguió realizando sus habituales labores de presidente del gobierno de España. Y el Congreso de los Diputados, a pesar de que surgieron muchos casos positivos, incluida Carmen Calvo, que fue a la Ruber, porque obviamente como política que es tiene que tener privilegios, tampoco se introdujo la cuarentena en el mismo, porque los políticos no sufren las cuarentenas de los ciudadanos, los políticos son inmunes a las leyes y a las cuarentenas, como se puede ver obviamente, y hemos hablado desde Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Da exactamente igual, y todos los diputados que deberían haber cuarentenado al haber habido casos dentro del Congreso de los Diputados, pero esto no ocurrió. Bueno, compañeros, ya os he dicho lo que dice el Índice Nacional de Defunciones del Ministerio de Sanidad. Vosotros sacad vuestras propias conclusiones, que pueden ser dos. Una, hay muchos más fallecimientos, pero aquí no los pone, con lo cual es una incompetencia tremenda el Ministerio de Sanidad publicando datos absolutamente irreales e irrisorios en relación a los fallecimientos reales, una incompetencia que debería dar lugar a la dimisión inmediata de un ministro y de las personas responsables de esto si los datos son irreales, porque esto es público y la gente lo vemos y la gente se fía de esto. O dos, lo que están diciendo de que hay una pandemia no es cierto y por lo tanto no hay más fallecimientos que otros años. Yo no sé cuál es la realidad, yo no voy a decantarme porque me llaman conspiranoico, pero tiene que ser una de las dos, o sea, o los datos no son correctos o no hay tantos fallecimientos como nos dicen. Como yo no me voy a decantar y no voy a decir nada para que luego no digan nada de mí, simplemente lo que hago es deciros los datos que constan en el Índice Nacional de Defunciones publicado
por el Ministerio de Sanidad en su página oficial. Bueno, compañeros, compartid el vídeo si os ha gustado y si queréis que la gente tiene que saber lo que pone el Ministerio de Sanidad en su página oficial respecto a las defunciones en 2020 y nos veremos, por supuesto, en siguientes vídeos. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por estar ahí. Dentro de poco vamos a ser 200.000, ya no somos tan pocos. Por tanto, los que nos llaman conspiranoicos o cosas extrañas tendrán que darse cuenta de que poco a poco estamos abriendo los ojos de la gente simplemente con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, sin sacar conclusiones. Venga, compañeros, nos vemos en siguientes vídeos.